nazismo lo está normalizando el New York Times. Para poner en contexto qué es lo que está pasando, 12 de febrero del 2023, le voy a dar un poco de fluidez porque este tipo de temas siempre son como mal vistos. Bueno, RT, que es un portal ruso, establece que Zelensky había publicado una foto de un soldado ucraniano que tenía una simbología nazi. Ojo con el dato, 12 de febrero del 2023. 6 de noviembre del 2022, igual una esvástica, igual nazi en la mochila, y empiezan a hacer este tipo de acciones, empiezan a observar que, pues sí, existe este tipo de simbología. Zelensky publica una foto con una simbología nazi, ¿no? Sobre este chaleco que está aquí. Bueno, esto es lo que los medios de comunicación tradicionales occidentales nadie hablaba, porque sí estaba pasando. Tanto es así que sí estaba pasando y está pasando que el día de hoy lo que vamos a estar leyendo del New York Times es normalizar la situación porque los soldados ucranianos pues están cayendo abatidos y solamente van a quedar estos que son los ultra o los que son los nacionalistas, es decir, aquí ya se va a proliferar ese tipo de simbologías y los medios de comunicación ya no van a poder de una u otra forma maquillar. ¿Sabes qué? No existe, si existe. ¿Por qué? Porque esto ya va a ser muy evidente, que van a salir más a las calles. ¿Qué es lo que dice el New York Times? Ojo con el dato, que están normalizando el nazismo. Los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia. Ojo con el dato, establece lo siguiente: desde que Rusia comenzó su invasión a Ucrania el año pasado, el gobierno ucraniano y los aliados de la OTAN han publicado y luego borrado silenciosamente 3 fotografías aparentemente inocuas de sus redes sociales. Un soldado de pie en un grupo, otro descansando en una trinchera, esto es lo que los acabo de comentar, de una trinchera, toda esta onda, y bueno, y un trabajador de emergencia posando frente a un camión. En cada fotografía los ucranianos en uniformes llevaban parches con símbolos de la Alemania de aquel Hitler hizo notorios y que desde entonces se ha convertido en parte de la iconografía de los grupos de odios de la extrema derecha. Las fotografías y sus borrados resaltan complicada relación del ejército ucraniano con las imágenes nazis. Ojo con el dato, porque aquí es de vital importancia. Sí aceptan que están estas fotografías con esta simbología y también aceptan que los han borrado. ¿Por qué los borras si todo es legal, todo es normal, todo se supone que es transparente? Es lo que se supone, entre comillas. Bueno, ¿qué es lo que establece? Porque este párrafo es muy interesante. Porque esto en una relación forjado bajo la ocupación tanto soviética como alemana durante la Segunda Guerra Mundial, en relación se ha vuelto especialmente delicada, esto se supone que se ha vuelto delicada, porque el presidente Vladimir Putin de Rusia ha declarado, ojo con el dato, ha declarado falsamente que Ucrania es un estado nazi, afirmación que ha utilizado para justificar su invasión legal. Es decir, si esto, Vladimir Putin está haciendo todo falso, porque si uno, dos o tres soldados lo tienen, no significa que todos. Ojo con el dato, esto no nada más son las fotografías que han borrado, hay que checar solamente Twitter, cómo estos soldados y estas personas que tienen esta ideología, pues amarran en un póster y les empiezan a pegar y los empiezan a someter. Esto no es solamente de simbología, esto va más allá, porque según el New York Times, el hacer esto, pues nutre lo que ha dicho Vladimir Putin, que existe el nazismo en Ucrania. La iconografía de estos grupos, incluido un parche con la calavera y las tibias cruzadas que usan las guardias de los campos de concentración y un símbolo conocido como el sol negro, ahora aparecen con cierta regularidad, es decir, ya lo están normalizando, ya aparece más en los uniformes de los soldados que luchan en la línea de frente, incluidos los soldados que dicen que las imágenes simbolizan la soberanía y el orgullo, no el nazismo. Ojo con el dato, ya están apareciendo más y cuando le preguntan a los soldados, oye, pero ¿por qué lo tienes? Esto no es nazismo, esto es soberanía y el orgullo ucraniano. Ojo con el dato, porque también recordar que la mamá de Hitler, pues también pues comulgaba de alguna u otra forma de los grupos que Hitler empezó
pues se empezó a odiar, y por eso, porque tenía un antecedente familiar. Ahora bien, a corto plazo, esa amenaza va a reforzar la propaganda de Putin y alimentará sus afirmaciones falsas. O sea, son afirmaciones falsas y los mismos soldados te están diciendo que es la soberanía de Ucrania. Ojo con el dato, esto es normalizarla. Esto va a ser las afirmaciones falsas de que Ucrania debe ser desnazificada, una posición que ignora el hecho de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. Bueno, también la mamá de Hitler también era judía y por eso también se establece que Hitler era judío. Bueno, en términos más generales, es ambivalencia de Ucrania sobre estos símbolos y en ocasión incluso una aceptación de ellos. Corre el riesgo de dar una nueva vida a los íconos de Occidente. Ha pasado más de medio siglo tratando de eliminar que tanto solamente le tardó un año, menos de un año. Se supone que Ucrania ha tratado de eliminar esas creencias, esas ideologías, pero en menos de un año se establece que no es cierto, jamás lo ha tratado de eliminar, que al contrario, ellos están haciendo todo esto. Los invito a que se metan a Twitter y como pequeños, los niños, hacen el símbolo que hacía pues en aquel momento de aquella Alemania nazi. Esto es algo realmente irónico, como los soldados ucranianos dicen que simboliza la soberanía y el orgullo de Ucrania, no el nazismo. Ojo con el dato. Bueno, si fuera así, entonces, ¿por qué no dejan que uno pueda utilizar esos símbolos o empezar a leer este tipo de acciones? O porque es muy bloqueado cuando alguien en sus redes sociales pone ese tipo de símbolos. ¿Por qué? Porque eso sí, no es de que se vea mal, sino que es una ideología que tardó mucho bueno, que hizo mucho daño en el mundo y ahora el New York Times está de una u otra forma pues normalizando